Buenos días, estudiantes. Hoy, miércoles 2 de enero del 2022. El día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de estudios sociales. El tema de la democracia a las dictaduras y viceversa. El cuarto velasquismo. El doctor José María Velasco Ibarra venció en las elecciones del año de 1960. Su hábil oratoria captó los votos de la izquierda, pero su gobierno fue muy inestable y el descontento popular se dejó oír rápidamente. A fines del año de 1961, un golpe de Estado puso en la presidencia a Carlos Julio Arosemena Monroy, hasta entonces vicepresidente de Velasco Ibarra. Su gobierno de concentración nacional tuvo expresiones antiestadounidenses que le costaron el cargo. Expidió leyes fiscales y estableció el 13º sueldo. También inauguró el puerto marítimo de Guayaquil en julio del año de 1963. Los militares derrocaron al presidente y una junta militar de gobierno asumió el mando. Aquí tenemos una fotografía de los años de 1963, el asalto al Palacio de Carondelet, golpe militar que se dio en julio del año de 1963. Como pueden observar, aquí están vehículos militares y tropas militares que hicieron pues el golpe de Estado en el Palacio de Carondelet. Continuamos. La Junta Militar de Gobierno del año de 1963. El gobierno militar buscaba evitar el avance del ejemplo cubano, controlando las expresiones públicas izquierdistas. Apoyó la Alianza para el Progreso como herramienta de modernización. Puso en ejecución el Plan General de Desarrollo y creó la Ley de Carrera Administrativa que garantizaba estabilidad a los trabajadores públicos. Puso bases para el desarrollo industrial. Creó la Corporación Financiera Nacional, la Comisión de Valores y dictó las leyes de fomento industrial, fomento turístico y de la pequeña industria y artesanía. Dictó la primera ley de reforma agraria y creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, cuyas siglas eran IERA. ¿Qué significa estas siglas? Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria. El pueblo se levantó en protesta pidiendo el regreso a la constitucionalidad y fue reprimido con dureza. El malestar generó un paro general que causó la renuncia de la Junta de Gobierno y se encargó interinamente la presidencia a Clemente Yerobe Indaburu. Bien, aquí tengo un glosario donde vamos a encontrar lo que significa la palabra junta. ¿Qué quiere decir? Conjunto de los individuos nombrados para dirigir los asuntos de una colectividad. Y aquí tenemos un gráfico de la manera como protestaban en ese entonces. Continuamos. Tenemos una fotografía del presidente interino Clemente Yerobe Indaburu, como puedes observar. Dos itinerazgos. Yerobe se hizo cargo de la presidencia por 8 meses en el año de 1966. Su gobierno se concentró en estabilizar la economía y en planear el retorno al régimen constitucional. La Asamblea Constituyente escogió a Otto Arosemena Gómez como presidente interino y dictó la 16ª Constitución. En los 21 meses de gobierno se construyeron el puente sobre el río Guayas y obras portuarias en Manta. Se prosiguió con el plan vial de la Junta Militar y se construyeron escuelas y colegios. También comenzó la explotación petrolera. Arosemena entregó el mandato a Velasco Ibarra, elegido por los ciudadanos. La 5ª presidencia de Velasco Ibarra. El último mandato de Velasco fue agitado y hubo protestas callejeras de distintos sectores para apoyar
a los exportadores. El gobierno devaluó el sucre, lo cual agudizó el malestar popular. Dentro del programa de integración andina se firmó una resolución sobre la inversión extranjera. Antes las protestas y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Velasco se declaró dictador y prometió terminar su mandato en el año de 1972. El proceso de elecciones de ese año presentó dificultades por la posible sucesión. Las Fuerzas Armadas creyeron convenientemente retornar el poder y encargaron la presidencia al general Guillermo Rodríguez Lara. Continuamos. En el otro glosario tenemos qué significa la palabra interinazgo. La palabra interinazgo quiere decir condición temporal útil para enfrentar la necesidad de sustitución por enfermedad u otros motivos de ausencia. Aquí tenemos una gráfica de una estación petrolera, ¿verdad? Estos pozos petroleros por lo común los encontramos en el oriente. Bien, vas a hacer un trabajo y lo vas a investigar a través del internet. Dice, investiga qué es la devaluación de una moneda y luego analiza para qué sectores de la población fue positiva o negativa la devaluación durante el gobierno de Blasco Ibarra. Luego hay otra pregunta que dice, ¿has escuchado si el dólar es devaluado? Si el dólar se devalúa. Vuelvo a repetir, otra pregunta. ¿Has escuchado si el dólar se devalúa? Esto lo puedes investigar a través de tu internet para responder a dicha pregunta. Continuamos. El nacionalismo revolucionario. Con la filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador, el gobierno de Rodríguez Lara buscaba subsanar el subdesarrollo y mejorar la vida de los ecuatorianos mediante reformas en los sectores agrario, fiscal y administrativo. Se renegociaron los contratos con las petroleras y se alcanzaron ventajas para el país. Se canceló también la concesión de gas del Golfo de Guayaquil. Se reformó la Corporación Petrolera Ecuatoriana, cuyas siglas son CEPE, que quiere decir Corporación Petrolera Ecuatoriana, y se inició la construcción de la refinería estatal. El Estado compró la parte de Gulf en el consorcio con Texaco y se revirtió al Estado la concesión de Anglo. El país ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuyas siglas son OPEC, quiere decir Organización de Países Exportadores de Petróleo. Para proteger a la industria se suspendieron ciertas importaciones, se mejoró la infraestructura y se ampliaron las fuentes de financiamiento. Asimismo, se respaldó la participación del país en la integración andina y en la ejecución de los acuerdos alcanzados. Aquí tenemos una fotografía del general Guillermo Rodríguez Lara, como puedes observar. Continuamos. Los 2 primeros años, el general Guillermo Rodríguez Lara no tuvo mayor oposición. La subida de precios por inflación alimentó al movimiento obrero, que se oponía a las reformas. Unido a los agricultores, el consorcio petrolero Texaco Gulf organizó un boicot de producción y exportación de petróleo, que obligó al gobierno a rebajar los precios del producto. En el año de 1975, con menores ingresos, se produjo un déficit fiscal y para nivelarlo se subieron los impuestos a las importaciones. Allí resurgieron los partidos políticos que presenciaron por el regreso a la constitucionalidad.
Hubo un intento de derrocamiento y las protestas sociales siguieron. Finalmente, a principios del año 1976, Guillermo Rodríguez Lara fue sustituido por un Consejo Supremo del gobierno militar. Aquí tenemos una fotografía sobre los 2 primeros años del general Guillermo Rodríguez Lara como presidente del Ecuador, ¿sí? Tenía el apoyo del ejército, como puedes observar. Continuamos. Camino hacia la democracia. El Consejo, a diferencia del anterior gobierno, era conservador. La baja paulatina de los precios del petróleo causó la supresión de subsidios a productos de consumo popular que habían sido establecidos y se congelaron los salarios. Su política antisindicalista tuvo una expresión trágica, la masacre de los trabajadores del Axtra, que se habían tomado las instalaciones de esta empresa. El gobierno respaldó los intereses empresariales y reforzó la represión contra los opositores. El Consejo se encargó de preparar el regreso al orden constitucional, que se haría en 3 fases. Primero, 2 comisiones crearon 2 proyectos de constitución. Luego se llamó a un plebiscito que escogió la constitución más progresista. Finalmente se eligió al nuevo presidente constitucional. Aquí tenemos un gráfico de el ingenio donde los trabajadores, principalmente los agricultores, cosechaban la caña de azúcar en el ingenio Astra. El plebiscito. El plebiscito es una consulta popular que se realiza con el fin de conocer si los ciudadanos aprueban o desaprueban una ley o cualquier otro asunto de importancia para el Estado. Aquí, como pueden observar, una foto del Consejo Supremo de Gobierno. Bien, aquí tenemos una fuente primaria. De los gobiernos unipersonales, solemos llamar monarquía al que vela por el bien común, al gobierno de poco, pero de más de uno. Aristocracia, bien porque gobiernan los mejores aristócratas, o bien porque lo hacen atendiendo a lo mejor para la ciudad y para los que forman su comunidad. Y cuando la mayoría gobierna mirando por el bien común, recibe el nombre común a todos los regímenes políticos. República, desviaciones de los citados son la tiranía de la monarquía, la oligarquía de los aristocracia y la democracia de la república. La tiranía, en efecto, es una monarquía orientada al interés del monarca. La oligarquía al de los ricos y la democracia al interés de los pobres, pero ninguna de ellas presta atención a lo que conviene a la comunidad. Bien, una vez que ya nosotros hemos pues dado este tema, vamos a abrir el cuaderno de trabajo y nos vamos a ubicar en la página número 46 y vamos a responder a las preguntas en base al contenido del tema que has visto en este día de estudio social. Bien, estudiantes, como todos los días, mis recomendaciones de que se cuiden, colaboren en sus casitas y obedezcan siempre a sus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana jueves. Chao.